En aras de lograr un buen raspaje, evitar bruñir los cálculos y evitar el estrés de la mano, se requiere de curetas con un excelente filo. Por esto, es recomendable durante y después de cada uso afilar las curetas para lograr resultados idóneos en la terapia periodontal. Bienvenido, periaprendiz. Las curetas específicas son instrumentos para raspaje periodontal quirúrgico y no quirúrgico. Se compone de un mango, una vara, un talón y un área de corte compuesta a su vez por un filo, una punta redondeada. Esta área de corte tiene a su vez una zona específica de corte, una cara, un lado, un dorso y un borde romo sin filo. Contamos con dos tipos de curetas: las curetas universales de doble corte y angulación de 90 grados y las específicas con un solo corte y angulación de 70 grados. El pulido del borde del filo de las curetas específicas nos permite raspar eficientemente los surcos y bolsas periodontales. Entre algunos de los materiales para afilar las curetas está el carborundu, que es de carburo de silicio y es altamente abrasivo. Está la piedra de India, que es de óxido de aluminio y es un abrasivo superficial con gránulos alineados. Y una de las más usadas tal vez es la piedra de Arkansas, que es de un óxido de aluminio natural de abrasión leve con unos granos finos. Existe también un afilador automático calibrado para mayor precisión y para comodidad del operador. Las curetas específicas se afilan con referencia horaria de la 1 en punto, mientras que las universales se hacen con referencia horaria de las 12 en punto. Es importante contar con una piedra en forma plana para pulir la parte externa cortante y una forma cilíndrica para pulir la parte interna. Hay que tener claro que el raspaje se hace para eliminar la placa endurecida y el alisado radicular se hace para remover los cálculos subgingivales. Por eso es importante contar con instrumentos cortantes y sensibilizar el tacto, pues de lo contrario estaríamos gruñendo los cálculos y perpetuando la enfermedad periodontal. Recuerda que las curetas al usarse pierden filo, al afilarse se desgastan y esto las hace frágiles con tendencia a la fractura. Para afilar una cureta Gracie, comience con el extremo número impar. Tome el instrumento verticalmente con su mano no dominante y con este extremo redondo dirigido hacia usted. Sostenga firmemente la unión funcional superior del instrumento con su pulgar. El borde a afilar estará hacia la derecha de la punta de trabajo. Enfóquese solo en la unión terminal del instrumento que está entre la hoja y la última curva. Ligeramente gire la unión terminal hacia 3 minutos antes de las 12. Posicione la piedra contra la superficie lateral derecha hacia las 12 en punto y gire la piedra aproximadamente 3 minutos después de las 12. Comience a afilar con un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo, comenzando en el tercio del talón, siguiendo en el tercio medio y finalmente en el tercio del extremo redondo. Es importante recordar que la hoja de la cureta Gracie es recta y no curva. Cuando esté afilando, no rote la piedra mientras se está moviendo del talón al extremo de la hoja. En lugar, proceda a afilar en línea recta desde el talón al extremo para preservar el diseño original. Para redondear el extremo del lado impar de la cureta, mantenga la unión terminal a 3 minutos antes de las 12. Gire un poco el instrumento hasta que el extremo señale las 3. La cara del instrumento debe estar paralela a la superficie de la mesa. Sujete la piedra a las 3 en punto y gírela hacia arriba, hacia las 2 en punto. Mueva la piedra constantemente, superponiendo los movimientos y girando la punta para mantener la forma redondeada. Finalmente, la superficie facial puede ser terminada. Para hacer esto, posicione la unión terminal a 3 minutos antes de las 12, con el extremo hacia usted. Coloque la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja, horizontalmente a las 3 y a las 9 en punto.
Ligeramente ruede la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja desde el talón hasta el extremo. Es muy fácil probar el filo de la hoja de las curetas Gracie, porque la posición que tiene la hoja hacia abajo automáticamente coloca el borde de corte en la posición correcta en el vástago de prueba. La posición de la unión terminal de la cureta Gracie y el vástago de prueba serán las 12 en punto. En su mano dominante, sostenga el instrumento con un agarre de lápiz modificado. Para los extremos impares, el extremo debe estar hacia usted. Coloque el instrumento detrás del vástago de prueba y coloque el borde de corte contra el lado izquierdo del vástago. Coloque su dedo anular contra el lado del vástago de prueba opuesto al borde de corte para actuar como punto de apoyo durante la prueba. Presione el borde de corte contra el vástago de prueba y suelte. Si el instrumento está afilado, morderá o hará una muesca en el vástago. También se escuchará un sonido metálico cuando se retire el instrumento. Asegúrese de probar toda la longitud de la hoja. Para afilar el lado de número par de la cureta Gracie, sostenga el instrumento verticalmente en su mano no dominante, con este extremo dirigido en sentido opuesto a usted. Utilice un agarre de palma firme y asegure la parte superior de la unión funcional con el pulgar. El borde de corte a afilar estará en el lado derecho de la hoja. Concéntrese solo en la unión terminal del instrumento, que es la sección entre el borde de corte y la primera curvatura o angulación. Incline la unión terminal hacia 3 minutos antes de las 12 en punto. Coloque la piedra contra la superficie lateral derecha a las 12 en punto y ligeramente incline la parte superior de la piedra a 3 minutos después de las 12 en punto. Inicie el afilado con un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo, empezando en el tercio del talón de la hoja, continuando con el tercio medio y finalmente con el tercio del extremo. Es importante recordar que la hoja de la cureta Gracie es recta y no curva. Cuando esté afilando, no rote la piedra mientras se está moviendo del talón al extremo de la hoja. En lugar, afile la hoja de la cureta Gracie procediendo en línea recta desde el talón al extremo para preservar el diseño original de la hoja. Para redondear el extremo de número par de la cureta Gracie, gire el instrumento para que el extremo señale las 3 en punto. La cara del instrumento debe estar paralela a la superficie de la mesa. Coloque la piedra debajo de la hoja a las 3 en punto e inclínela hacia arriba hasta las 2 en punto. Mueva la piedra con un movimiento constante, superponiendo los movimientos y girando alrededor del extremo para mantener la forma redondeada. Para finalizar, la superficie de la cara par de la cureta Gracie sostenga la unión terminal 3 minutos después de las 12 con el extremo señalando hacia usted. Coloque la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja, horizontalmente entre las 3 y las 9 en punto. Ruede la piedra ligeramente a lo largo de la cara de la hoja desde el talón al extremo. Es muy fácil probar el filo de la hoja de las curetas Gracie, porque la posición que tiene la hoja hacia abajo automáticamente coloca el borde de corte en la posición correcta en el vástago. La posición de la unión terminal de la cureta Gracie y el vástago de plástico de prueba serán a las 12 en punto. En su mano dominante sostenga el instrumento con un agarre de lápiz modificado. Para los extremos de trabajo de número par, el extremo deberá estar dirigido en dirección opuesta a usted. Coloque el borde de corte contra el lado izquierdo del vástago de prueba. Coloque su dedo anular contra el lado del vástago de prueba opuesto al borde de corte para actuar como punto de apoyo durante la prueba. Presione el borde de corte contra el vástago de prueba y suelte. Si el instrumento está afilado, morderá o hará una muesca en el vástago de prueba. También escuchará un sonido metálico cuando retire el instrumento. Asegúrese de probar toda la longitud de la hoja.